Bienvenidas al podcast de tu guía mochilera. Buenas tardes, mochileras. Hoy tenemos a Fernando de Barrieri La Vive, un nicaragüense hace un añito viaja por Latinoamérica entre sabores y la Pachamama. Descubre lugares con su mochila y además no hay plato que se le resista para probar. ¿Qué más podrías decirnos de ti, Fernando? Sí, bueno, soy agrónomo de profesión, pero muy apasionado por los viajes y esos viajes que también te vuelven con sabores, con autenticidad de los lugares y todo lo que es la vida cotidiana desde otra perspectiva. Ya empezamos como Mati. Yo no quiero tu currículum. ¿Qué nos podrías decir de Fernando? Una manía de Fernando. Yo creo que todo nace desde que siempre me despierto muy temprano y de las primeras cosas que tengo que hacer es duchar. Siempre me despierto y arreglo mi cama y me ducho. Creo que ahí yo ya puedo empezar el día. ¿Y entonces cómo llevaste de no ducharte algún día o de hacerlo más tarde mientras viajas? Bueno, definitivamente que las circunstancias sí me amoldan, ¿no? Siempre que tengo la posibilidad de hacerlo, lo hago. Es mi preferencia. Pero si por las circunstancias no se puede, pues tengo que disfrutar ese momento también sin bañarme tan temprano. Cuando viajas por Latinoamérica, porque estuviste 12 meses, como nos comentabas en el directo, pasaste por Ecuador, porque fue tu inicio, pasaste por Perú, Bolivia, Argentina y Chile. ¿Qué platos descubriste en el Perú, aparte del famoso ceviche que se escribe con V o con B? 3 platos que te marcaron mucho fueran autóctonos de la zona de Perú. En la zona de Cajamarca, empezando por la Conote, probé la sopa verde, que es una sopa que tradicionalmente se come de desayuno y que es elaborada con diferentes tipos de hierbas. Tuve la oportunidad de comerlo en un restaurante muy tradicional que me recomendaron los locales y ahí conversando con el propietario, que también es cocinero, me decía eso, ¿no? Que cada sopa tiene ciertas variantes de acuerdo a la casa, a las tradiciones, a muchas cosas, pero es una sopa que tiene huevo, papa y también un número de hierbas, 5 y 7 hierbas que le dan una coloración verde. Y es particular porque es de desayuno, entonces eso, pues las sopas en mi cultura no van por la mañana. Otra cosa muy rica que me gustó y que para mí la mejor la probé en Lima es una bebida caliente que normalmente se acostumbra a tomarla al final de la tarde, lo que le llaman emoliente. Es una infusión de hierbas que también se le pueden agregar ciertos sabores, se le puede agregar sábila o lo que conocen como aloe vera y me parece que es algo muy, muy rico para esas tardes o noches frías que venden en carritos. Y otra comida muy interesante que para no irme solo a lo salado, esta vez quisiera mencionar un postre que es un postre que venden en Arequipa. Es un postre que lo venden como en unos envases metálicos y es prácticamente como un helado. Y es muy tradicional de esta zona. Ah, mira, no conozco. Conozco el suspiro limeño y bueno, las tortas que son varias. Y si mencionamos postres también, el tema de los picarones, que es muy rico, que es a base de harina de zapallo, que es muy bueno también. Que no conozca el zapallo es una familia de la calabaza. Y otro tip que tú has comentado muy bien, que el emoliente sienta muy bien, pero va muy bien para las gastritis, porque hace una capa protectora con la aloe vera. Es un tip que me dieron allí las doctoras en el pueblo de Machu Picchu que recomiendo muchísimo. Una fruta y una hortaliza o verdura que no hayas visto nunca hasta que no has iniciado el viaje. En el caso de la hortaliza, me gustaría hablar sobre una berenjena que miré en Argentina, que para mí la berenjena siempre era de color morado completo, pero esta vez encontré una que era morada, pero mucho menos intenso el color, con puntos blancos, con chispitas blancas. Entonces, para mí fue interesante porque no sabía si podía tener el mismo sabor o qué era lo que podía pasar. Según me contaban, era un sabor menos intenso y sí logré probarla. Definitivamente es un poco menos amarga. Y en el caso de las frutas, probé algo en Bolivia que se llama tumbo, que es una fruta bastante pequeña
como una forma de pepino, pero más pequeña. Y las semillitas son como entre agridulces, parecido a lo que nosotros conocemos como la granadilla, que son semillitas que vienen recubiertas por una capa como gelatinosa. Es una planta parecido como a lo que nos da la pitahaya. Para hacer la ruta, ¿te marcaste la ruta antes o fuiste improvisando o a medida que te salían los voluntariados agrícolas? Te cuento que al inicio fue bastante improvisada, ¿ya? Porque básicamente creo que me llegó la fecha de salida, yo ya me tenía que plantear una fecha de salida, llegó la fecha de salida y yo solo sabía que iba para Perú, porque yo ya estaba casi cerca de la frontera, yo sabía que iba para Perú y en ese momento tuve que tomar la primera decisión y fue si recorrer las playas de Perú o viajar directamente hasta Piura. Yo decidí viajar directamente hasta Piura porque yo ya conocía ciertas playas de Perú. Entonces, eso no me llamó mucho la atención. Decidí como aventurarme un poco más allá de lo que ya yo ya había tenido un poquito la oportunidad de conocer. Decidí avanzar. Entonces, ahí empezó como la decisión. Siempre con experiencia de otros viajeros que yo conocí, me contaban de que en los hostels o en las casas de los locales podíamos tener mejor recomendación de qué actividades hacer, porque si bien uno siempre investiga, lee diferentes blogs e información de los destinos, siempre los locales tienen esos lugarcitos imperdibles o que definitivamente no salen publicados en todo lo que leemos. Entonces ahí empezó como a tomar un poco más de forma. Llegué a un hostel y encontré otros viajeros que me fueron explicando cuáles eran los sitios a visitar y diferentes experiencias en otras ciudades de Perú. En ese momento creo que uno se convierte como una esponja. Nos devolvemos a ser esos niños curiosos y de que todo lo que nos llega, bueno, ¿ya? Porque estamos como en la primera página en blanco donde empezamos a querer saber hacia dónde ir. Viviste una festividad en Potosí. Cuéntanos. Interesante. Esta está relacionada a la actividad en un santo y tiene mucho que ver con una presentación de danza de diferentes grupos, tanto de este departamento en Bolivia como de otros que visitan también la festividad, y es como un carnaval. Es una calle donde hay como una procesión y todos van mostrando lo colorido, cada uno con su danza, y algo muy particular sobre todo son las bandas musicales, que son bandas muy grandes, muy sonoras y que están en diferentes partes de la ciudad. Ahí yo creo que en una parte de la calle o de las calles organizan una que se dedica solo al tema de comidas. Entonces ahí encontramos desde cosas a la parrilla, comidas tradicionales, bebidas, y me acuerdo que justamente yo probé un pescado que es de la zona de la Amazonía a la brasa, a la parrilla, que bueno, como todos sabemos, Bolivia no tiene acceso al mar, pero ellos el consumo de pescado lo hacen de lo que son los ríos amazónicos. Entonces eso fue algo que comí en ese momento particular. Un hábito culinario que nunca hayas dejado de hacer. Creo que me gusta mucho el consumo de especias, porque en algún momento también empecé a leer las propiedades de salud que tiene el consumir las especias. Entonces es uno de los hábitos que me gustaría mantener y poder desarrollar en la cocina. Me parece que tenemos a la mano una farmacia, por así decirlo, muy natural para estar como más preparado, digo yo, ¿no? En el tema de salud. Es algo que me gustaría seguir practicando. ¿Y un plato que te ha costado mucho cocinar hasta que no lo has logrado? Yo creo que las cocinas ecuatorianas también son muy complejas. De pronto un sango de camarón, tal vez, una comida que es de camarones, pero la salsa que tiene es a base de plátano. También se utiliza mucho maní. Entonces, ese tipo de cosas todavía no las conozco muy bien. ¿Tu jugo favorito? Si me fuera por las frutas, creo que sería de sandía. Hablando de aprovechar las cosas, ¿qué 3 tips también nos darías o recomendaciones a la hora de aprovechar al máximo la comida? Bueno, yo creo que siempre también va de la mano con qué tanta comida compremos. Yo siempre digo que siempre hay que tener lo que vamos a utilizar y también comernos lo que definitivamente vamos a comernos, porque a veces nos podemos servir más y no necesariamente es todo lo que nos comemos y después ya nadie lo quiere. Hoy, bueno, yo no lo he podido practicar durante el viaje, pero sabemos que del apio, de la remolacha y de la zanahoria, las partes donde tenían conexión con sus hojas se pueden poner en remojo y de ahí empieza a brotar una nueva planta. Entonces de eso también podemos aprovecharlo. En el caso de los morrones, o como lo conocemos aquí como las chiltomas,
que también hay otros países no lo conocen como pimiento. Estas semillitas siempre son hábiles para poder germinar y poder tener plantitas. Entonces, son prácticas que de pequeños, tal vez no de todas las hortalizas, pero sí podemos ir teniendo como ciertas producciones. Ciertas hierbas aromáticas también a nosotros nos permiten sembrar estas yemas terminales para poder generar, por ejemplo, el culantro, una nueva planta de culantro, que es una hierba muy aromática que utilizamos nosotros en Nicaragua particularmente. Diferencia entre el cilantro y el culantro. El culantro que nosotros conocemos acá es una hoja mucho más verde y una sola hoja y tiene como puntas en los extremos y es mucho más aromática. Lo que se conoce como cilantro son hojas más grandes y también tienen otro sabor. Ya que eres de Nicaragua, hablaremos de Nicaragua también. ¿Cuál es la mayor producción? Uno de los rubros más importantes, el café, y también ahora también se está consumiendo mucho café de especialidad, que son estos cafés que de ciertos métodos de puntuación están arriba de los 84 puntos. Conozco de que Nicaragua tiene productores que llegan a obtener café de 84 puntos para arriba. Entonces podríamos decir que se está produciendo café de especialidad. Otro rubro muy importante y a nivel centroamericano es la producción de maní que tiene Nicaragua. Producción de caña de azúcar, de donde pues hay una gran compañía azucarera y que a la vez también, así como Bolivia tiene sus producciones de vino, también hay mucha producción de ron. Hay producción de cacao, cierto sector se dedica a la ganadería, tanto de leche como de carne. Tenemos producción de tabaco en la zona norte, en la zona de Estelí. Para que los que no sepan, porque aquí no le llamamos maní, el maní es el cacahuete para nosotros. Recuerdo que me hiciste probar una bebida cuando fui a tu casa, que era como color chocolate. O pudo haber sido pinolillo, tal vez. Mira, en el caso de las bebidas típicas nuestras de Nicaragua, muchas tienen que ver con una base de maíz. En el caso del pinolillo es una base de maíz con cacao tostado y esto se muele y se convierte como en un cereal. Esto lo podemos tomar tanto con agua como con leche. Igual que tenemos bebidas a base de cacao. Muchas veces cuando menciono una bebida de cacao pienso que es leche con chocolate, pero no, o sea, es un cacao que pasa por procesos de tal que también lleva cierta porción de arroz y es una mezcla. Entonces se convierte como en un cereal y lo tomamos con leche. Son bebidas muy tradicionales. Un plato que sí o sí deben probar. Hay muchos tradicionales que se me vienen ahorita a la mente que tienen cara, pero te voy a decir una alternativa que precisamente fue la que desayuné hoy, que se llama gallo pinto. Es una mezcla de arroz con frijoles, lo que en algunos países le llaman poroto. Es una mezcla de arroz con frijoles. Entonces, los frijoles antes se fríen en un poco de aceite con cebolla, se colocan los frijoles y dejamos que se frían por un momento. Luego tenemos arroz blanco, lo colocamos encima y hacemos una mezcla. Y luego vamos dejando que también se vaya sofriendo un poco toda la mezcla. Y me parece que todo nicaragüense es algo que siempre come. Esto lo podemos comer como desayuno, como almuerzo o como cena. Si ya nos vamos a algo que tenga algo de carne, creo que un imperdible también de nuestra gastronomía es el nacatamal. El nacatamal viene siendo una masa de harina de maíz que tiene papa, arroz, tomate, carne de cerdo, tiene su chile congo. El chile congo son los chiles o los ají que te mencionaba que son bastante chiquitos y tiene una porción de tocino. Entonces, todo esto va como en un tamal y envuelto en hojas de plata, cocinado al vapor. Entonces, es una comida bastante contundente que se acostumbra a comer durante el fin de semana, como desayuno también, con tu tacita de café, con algún tipo de pan, y es de las cosas que no hay que dejar de comer. Una cosa que sí o sí nos encontraremos en cualquier mesa nicaragüense. Un chilero es ese vasito donde nosotros vamos a ver pedacitos de cebolla bien picada finamente. En algunos casos le ponen pedacitos de zanahoria y los famosos chiles congo. Esto es como una vinagreta que es cocida al aire libre, al sol. Normalmente tradicional, esto se pone en un frasco de vidrio, se pone vinagre y eso se deja macerar por lo menos unos 3-4 días al sol y va agarrando un sabor bastante rico. Una época que recomiendes mucho a viajar y que nos encontremos una fiesta. Yo recomendaría la época de verano porque es donde nosotros tenemos, creo, como la mayor
Bueno, Nicaragua se caracteriza por tener altas temperaturas, pero la época de verano es donde tenemos los cielos más despejados y dentro de esta época yo recomendaría Semana Santa. Semana Santa es una semana donde se encuentran tradiciones bastante representativas de cada ciudad, pero también pues hay un gran sinnúmero de actividades no necesariamente religiosas donde te permite conocer los diferentes lugares. ¿Y cuál es la época de verano allá en Nicaragua? La época de verano es que abarca diciembre, enero, febrero, marzo, abril y en mayo ya inician las lluvias. Somos al contrario Sí. que nosotros. Una afición que nunca has contado. Tal vez el tema de la escritura es algo que siempre me he sentido capaz de hacerlo, pero siempre he tratado de estar mejorando porque no lo he estudiado como tal, siento que es una habilidad que me gustaría desarrollar y a raíz de este viaje también siento que fui mejorándolo, poniéndolo más en práctica. ¿Qué música te pones para animarte? Y bueno, este viaje ha sido bien curioso porque siempre he escuchado de todo, me ha gustado mucho la música latina, pero sabemos que Argentina y Chile comparten una cultura muy cumbiera, se escucha mucha cumbia, una música bastante eufórica y hoy por hoy ha sido la música que ha venido a cambiar creo que mi playlist de canciones. Ah, mira, ¿y sabes bailar cumbia? Yo creo que ahí he ido aprendiendo. Hiciste un recorrido, como comentábamos antes, por Latinoamérica. 3 lugares poco conocidos que recomendarías visitar. Me gustaría mencionar uno en Bolivia que se llama Toro Toro. Curiosamente, no muchos locales tampoco lo conocen porque es un viaje bastante largo y en condiciones no muy cómodas, hay que decirlo, son unos buses pequeños en los que se viaja aproximadamente de 4 a 5 horas. El 90% del camino es polvo, entonces tienes que ir preparado con alguna bufanda o algo para que eso no te moleste. Pero cuando llegas a una ciudad muy pequeña, pero de atractivos muy particulares. Dentro de ellos la posibilidad de entrar en cavernas también y en pasadizos donde uno ni se imagina estar. En el caso de Chile hay una playa que se llama Curiñanco, que es una bahía en la costa valdiviana muy interesante. Es una bahía muy pequeña, pero con una vista impresionante y donde existe la posibilidad de acampar y eso pues permite tener una experiencia como mucho más de naturaleza. Y si te gusta un poco el tema del trek, yo recomendaría el Chaltén. El Chaltén definitivamente que ha sido de las vistas más impresionantes que yo he visto y de los escenarios como mucho más conectado con la naturaleza, donde puedes tener la oportunidad de tomar agua de un riachuelo que es de hielo de los glaciares que están frente a estas montañas y también una puesta del sol impresionante. Viajaste en solitario, fue tu primer viaje en mochila y te enfocaste mucho en el tema de la agricultura y los sabores. Explícanos una anécdota que te sucedió en algún campo, en algún conreo que te haya marcado. En la ciudad de Córdoba conocí una feria que se desarrollaba con productores agroecológicos. Entonces, como yo siempre también me ha gustado mucho conversar, preguntar, ver qué hacen, con una de las personas que dirige uno de los grupos más grandes de producción agroecológica en Córdoba, visité sus fincas. Entonces, ellos me contaban cómo ha sido la evolución que han tenido estos campos, que hoy por hoy están más reducidos, son una agrupación que a pesar de ser la más grande, pues de las pocas que ya van quedando dentro de una ciudad que va creciendo. Entonces esta ciudad va creciendo y estos campos se van convirtiendo ya en construcciones de casa y que estos campos primeramente fueron trabajados por personas de Italia, Francia y que poco a poco fueron dejando este trabajo. Hoy por hoy las personas en Argentina pues están perdiendo un poco la costumbre de trabajar la agricultura, el campo y es una dificultad muy grande, ¿no? El tema de la mano de obra. Sabemos que el tema de la agroecología, pues este proceso es un poco más pausado, de mayores beneficios tanto para el suelo como para nuestra salud, pero requiere de mano de obra, requiere de entrega y de trabajo constante. Entonces creo que ver ese esfuerzo que hacen estas personas y las limitaciones con las que se encuentran, pues nos hace valorar más, ¿no? Las personas que se dedican a este tipo de producciones. ¿Has aprendido alguna habilidad en el tema del campo que antes desconocías y que ahora te gustaría llevarlo a la práctica? Dado el hecho de poder estar en lugares donde los alimentos que consumimos son producidos ahí mismo. Entonces yo considero que siempre un pequeño espacio donde nosotros podamos producir así sean nuestras hierbas aromáticas que utilicemos en nuestra receta, es como que nos da un mayor sentido de pertenencia de los alimentos. Es poder saber el origen, es poder ver ese desarrollo de lo que estamos consumiendo. Entonces,
Creo que es de los próximos hábitos que en algún momento me gustaría desarrollar, que una vez que me establezca en algún país, poder tener ese espacio donde yo ser el protagonista de mi pequeño huerto. Eso me parece muy valioso. De pronto a veces por tiempo o por desconocimiento no lo estamos haciendo, pero hoy por hoy que creo que la vida nos está permitiendo volver a estar como mayor consciente de lo que estamos haciendo diario, pues yo creo que nos obligará a tener ese tiempo para hacerlo. No, eso sí, será el futuro también. Sí. ¿Cuál fue alguno de tus referentes en el cual te impulsó a viajar solo con la mochila? Bueno, yo creo que como siempre había sido un sueño, yo en algún momento me pregunté, o sea, esto puede seguir siendo un sueño toda mi vida, pero al final debe de tener un momento de inicio. Y yo lo estructuré, escribí un pequeño proyecto donde yo me enfocaba en por qué yo iba a desarrollar este viaje y cuáles iban a ser los valores que me iban a llevar a realizarlo. Y otra cosa muy importante que creo que sí influyó positivamente fue el hecho de haber recibido muchos viajeros en mi casa estando en Ecuador, porque cada uno me dejó un sinnúmero de anécdotas y de historias que me parecían fabulosas. Todos tenían encuentros con personas increíbles, con situaciones donde todo parecía difícil, pero se solucionaban. Y a pesar de que no todas las experiencias eran, digamos, tan fáciles, pero siempre cuando lo contaban estas personas tenían una sonrisa. Y eso a mí me permitió darme cuenta de que no debía tener ningún temor al enfrentarme a circunstancias nuevas, a lugares donde nunca había estado y que definitivamente cada situación iba a llevar por un buen camino. Así es que cada uno me fue dejando como esas ganitas y fue sumándose hasta el momento de yo tener que decidir, bueno, es el momento de arrancar. Y me hice 2 preguntas, o sea, porque habían un sinnúmero de cosas que no me permitían decidirme, por así decirlo. Una de ellas era el hecho de ser profesional, de estar formado para liderar un buen grupo de personas, un buen proyecto. Fue, si no era yo, ¿quién iba a cumplir ese sueño por mí? Y si no era en ese momento, ¿cuándo lo iba a hacer? Entonces, definitivamente fue como que a mí me dijo, es el momento que lo hagas y sos vos el que lo tiene que hacer. Porque es así, ¿no? Nadie vive lo que uno puede vivir por uno y el momento preciso, pues ya sabemos que probablemente no exista, ¿no? Una frase que siempre la has llevado mucho en la mente que te digo. Hay una frase que yo siento que en Ecuador pues tuve un proceso muy grande de aprendizaje. Dentro de eso pues tuve mis oportunidades de estudio. Y si una frase que hay un maestro que mencionó siempre me ha marcado o me marcó a partir de ahora es: la gente hace lo mejor que puede con la información que tiene. Eso nos lleva al hecho de juzgar menos, porque a veces no sabemos por qué la decisión de una persona fue esa, o no sabemos por qué la reacción de esa persona fue la que tuvo. Entonces, esto nos permite también a nosotros tener mejor capacidad para comunicarnos. De nuevo, ¿dónde volverías a tomarte una cerveza? Wow, yo creo que lo haría en Chile, muy cerca del poblado de Payac, cerca de Valdivia también en esa zona. Porque además de ese lugar, porque yo llegué a esa cervecería por un productor de frambuesa. Fue parte de nuestro voluntariado colaborar con un productor de frambuesa en sus labores culturales y él parte del reconocimiento que nos dio fue llevarnos a un lugar donde era como un bar así muy campestre y vendían su cerveza artesanal. Fue el primer lugar donde yo pude conocer la planta de lúpulo y aprendí cuál es la función que tiene este ingrediente en las características de una cerveza. Mira, ¿dónde te tomarías Sí. una copa de vino? Porque primero, ¿blanco, rosado o tinto? Si pensaría en las veces que lo tomé, fue una de las veces acampando en la costa de Valdivia. Creo que Chile marcó definitivamente Sí, lo estoy viendo. un sinnúmero de experiencias. Para mí fue definitivamente un país donde yo me sentí siempre en casa, donde la gente conmigo fue muy amable y donde me pasaron cosas, o sea, no sé ni cómo pasaron, pero pasaban, así como, pero tan buenas que me traen muchos recuerdos. Perdiste el Valle del Elqui. La próxima vez que vayas a Chile, para La Serena te vas al Valle del Elqui porque es todo de viñedo. De ahí procede el famoso pisco chileno. Sí, ahí te recomiendo porque es uno de los cielos más estrellados que he visto jamás. Y subes a alguna montaña y ves un montón de estrellas fugaces constantemente y todo blanco. ¿A qué playa volverías que no fuera Chile? Una experiencia de playa en Sudamérica yo la escogí en Ecuador y volvería a la playa Los Frailes. Es una playa que está en la provincia de Manabí, digamos en la parte central de la costa, muy cerca de Puerto López. Es una reserva, es un parque nacional que se llama Parque Nacional Machalía
y hay que hacer un registro al momento de ingresar, no tiene costo, pero es una playa bastante virgen, donde uno no se encuentra con hoteles frente a la playa, comercio ni nada. Es una bahía bastante grande y tiene unos colores muy lindos. Es una playa que yo recomendaría siempre en Sudamérica. En el caso de Chile, pues debemos de conocer que son bastante estrictos con ciertas cosas, ¿no? Sobre todo con el tema de alimentos frescos, lo que son frutas, vegetales. Entonces, creo que uno de los tips, por así decirlo, es que si nosotros portamos frutas o vegetales, hay un papel donde hay que hacer una declaración. Esos alimentos nunca van a entrar al territorio chileno. Sin embargo, en la declaración es importante marcar que van con nosotros, ¿ya? En el papel marcamos que lo llevamos, luego tenemos que botarlo, pero si nosotros no llegamos a marcar esa declaración, podemos obtener una multa por no decir que lo estamos llevando con nosotros. Entonces, eso sí es importante conocerlo, porque de pronto lo hacemos sin saber o sin una intención mala, pero pues esa es la ley de ellos, eso es lo que nos indica. Al momento de no declararnos, eso es posibilidad de multa. Sí, no, Entonces, yo ya sabía de antes y no llevé nada. Exacto. No, En nada. ese sentido hay que tener cuidado. Nada, sí, la frontera. ¿Tú pasaste por Quiaca? ¿La Quiaca? ¿Bajaste a Argentina? Sí. Vale. Yo Ahí pasé por la también Quiaca. había, no sé si sigue estando, un detector también de que pasas con la mochila. Es como un detector y miran los líquidos, todo, pero no es tan complicada. ¿No? Y una recomendación también importante es poder cambiar los bolivianos, la moneda de Bolivia, antes de pasar la frontera a Argentina, porque ya después por el tipo de cambio podemos recibir menos argentinos. Sí, eso. Menos pesos argentinos. Las monedas latinas, entre unas y otras, vas perdiendo dinero y depende cómo, es bastante bestia. Lo que es de peso argentino al chileno es una hostia en toda la cara. Para acabar, de todos los campos que no hemos comentado en el directo, que aquí lo hemos resumido, así los veis en el directo todos, los que nos oyen después, un momento mágico en el cual recuerdes mucho de haber trabajado en algún campo, a raíz de estar trabajando algo y descubrir algo o de alguna anécdota, algo, un momento muy mágico. A pesar de haber estudiado agricultura, creo que no siempre en universidad se tiene todas las experiencias. Y algo que me llamó mucho la atención y que podría decir que fue mi primera vez fue cosechar papas. Saber de dónde vienen es una cosa, pero hacerlo y ver cómo surge eso de la tierra es otra. Entonces, fue por primera vez que lo hice, fue darme cuenta de cómo se va descubriendo esos alimentos al momento de que vamos removiendo la tierra y que definitivamente no quería dejar ninguna papa en el suelo. Como muy doloroso, por así decirlo, que esa papita se quede ahí, porque definitivamente hubo un esfuerzo, hubo mucho desarrollo para que nosotros desperdiciemos y que se quede ese alimento. Así es que yo creo que recogía hasta las más chiquitas, removía todo el suelo para asegurarme de que no quedara ninguna por ahí. Entonces fue un momento muy, muy importante. Sí, ¿no? Como que es el momento mágico de he logrado un trabajo, o llega el momento como de la frustración, ¿no? También si sale mal, es el bypass de la ilusión o la frustración, ¿no? Qué bonito, Claro. muy bonito. Pues Fernando lo conocí a través de Couchsurfing. Ha sido un gusto volverlo a ver, al menos aunque sea desde la pantalla, desde un 2017 que cruzaba la frontera en Ecuador. Espero que en Nicaragua todo sea más con todo lo del bicho. Bueno, que sigas mucho las rutas. Esperamos volvernos a encontrar en algún momento y mucha suerte en todos los proyectos que tengas. Y estamos en contacto. Perfecto, no, te agradezco a vos por la oportunidad, definitivamente comunicarnos de esta forma, porque creo que es a lo que nos vamos encaminando hasta que podamos tener mayores soluciones ante esto, ¿no? Y muchas gracias, un abrazo a la distancia y a todos los que puedan escucharnos. Muchas gracias, Alma Mochilera. No, sí, pero ¿hiciste algún cursito antes de emprender el viaje? Mójate un poquillo y digas, venga, me costó mucho esto, se me quemaba y ahora... Yo creo... Sí. ¿Qué me podrá costar?
creo que también eso va de la mano con siempre con ser precavido, ¿ya? Tenemos que priorizar horarios para movilizarnos, saber que de pronto llegar a ciudades nuevas es preferible llegar de día o viajar de día. Siempre tratar de estar en comunicación con personas que estén pendientes de nuestro viaje, de cierta forma, para que sepan cuál es nuestro recorrido y cómo estamos. Yo personalmente no tuve ningún inconveniente. Se habla mucho y puede pasar el tema de robos o de situaciones de hurto, en tanto como forzado, por así decirlo, o en establecimientos, en un hostel o en algo olvidado. Por dicha, no tuve ningún inconveniente. Igual con el tema de salud también, fue un viaje bastante seguro. Yo personalmente viajé con un seguro del que no tuve que hacer uso. Ahora, siempre eso es un dilema, viajar con o sin seguro. Yo diría que el hecho de viajar con un seguro nos da un respaldo, porque uno nunca sabe en qué situación vamos a necesitarlo. Entonces, son de las cosas que consideraría antes de un viaje también, tener ese presupuesto. Pero algo muy particular o que haya sido desagradable, no. Vale. Más bien creo que pues, fueron situaciones muy, muy buenas, muy positivas. De pronto no estuve en las condiciones más cómodas, pero es parte de lo que yo estaba buscando, ¿no? Experimentar todo esto. Sí, bueno, pero no, me refería a eso, a problemas. Nosotros no las vamos buscando, sí, pero como mujeres en muchas ocasiones por Latinoamérica tenemos muchos de prejuicios o dónde vas viajando sola. Claro, tú en esas situaciones no te encontraste, nadie cuestionaba que viajaras solo, al contrario, las miraban, ¿no? Sí, exacto. Es muy distinto, es diferente, ya te lo digo yo, muy diferente. Y que definitivamente no quería dejar ninguna papa en el suelo, en la tierra, porque es como muy doloroso, por así decirlo, que esa papita se quede ahí, porque definitivamente